Hola amigas, muchas gracias por recibirme este día. Hoy les quiero compartir un súper y original canchero bolero. El diseño, como lo dice, lo he nombrado recién, es muy original, porque escapa de todas las medidas estándar que uno está acostumbrado a usar. Es muy pintoresco, lo usan las adolescentes, las chicas, las jóvenes, para usarlo, por ejemplo, con una musculosa, un top, una remera corta, ¿sí? Una polerita, algo muy entallado por debajo, porque en realidad lo que quieren destacar es la prenda de abajo y no el bolero, ¿sí? Pero el bolero lo es todo porque presume de la belleza de cada una de ellas, de su físico, y le da un porte muy particular. Se usa muchísimo acá en el verano, son boleros para el verano, para ir a eventos festivos, y lo pueden usar en cualquier edad, inclusive personas mucho más grandes también les gusta usar este tipo de modelo, como lo vieron recién en el video. El mismo consta de un rectángulo en la espalda, que lo único que tienen que sacar es la medida desde el bajo espalda hasta la nuca. Esa es la medida de largo que tienen que sacar para poder hacer el talle para cada una de ustedes, inclusive para las niñas. El ancho se lo dice las 32 cadenas que yo les doy, y lo pueden tejer en cualquier material. Puede ser lana, puede ser hilo, puede ser grueso, puede ser fino, puede ser acrílico, puede ser lo que quieran, de algodón o hilos simples, ¿sí? La aguja va acorde a cada material que van a usar. Siempre usen como referente a la hora de utilizar un material que lo van a comprar, de pedirle a la vendedora o vendedor que le digan qué aguja va, y si no, leer en la etiqueta del mismo paquete que compran, ahí les dice qué tipo de aguja va. Yo en este caso estoy usando una aguja 2.50, ¿sí? Para el blanco que voy a hacer ahora como muestra, más chiquito, para que no sea tan largo el video. Para este tipo de hilo con acrílico de algodón voy a usar el 250. Para estos dos usé un 4 milímetros, ya es más grueso, ¿no es cierto? Vamos a empezar con una cadena base de 32 puntos, ¿sí? Para usar en cualquier hilo, en cualquier lana, en cualquier estambre. 3 cadenas más para subir, ¿sí? Y en la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4, ahí levantamos un punto alto. Otro punto alto. Van a ser grupos de 3 puntos altos, ¿sí? Así. 2 cadenas. Dejamos 2 espacios, 1, 2. En el tercero empezamos a formar otro grupo de 3 puntos altos en cada punto de base, o sea, 3. ¿Sí? Y ahí tenemos el segundo grupo. Continuamos uno más. Dejamos 2 espacios con 2 cadenas en la aguja, 1, 2, y formamos un tercer grupo de puntos altos. Siempre al inicio cuesta un poquito porque por lo general se aprietan las cadenas, pero se logra. 2 cadenas, y así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Terminando la vuelta, y ahora vamos a levantar 5 cadenas. 3 para subir y 2 para doblar. Giramos la labor. Por ejemplo, este es el ancho de espalda. Si la persona tuviera una espalda muchísimo más ancha, muchísimo, pueden hacer 32 más la mitad de 32 o el doble de 32. Eso es a gusto de cada uno, como piace. Bien. En el hueco que le sigue, ahí mismo vamos a levantar 3 puntos altos. Todo esto va a ser de repetición, todas las secuencias, toda la altura de la medida que ustedes sacaron, siempre va a ser de repetición. 2 cadenas al aire, 3 puntos altos. 2 cadenas al aire, vamos al hueco que sigue, 3 puntos altos.
puntos altos de 2 sacadas, 2 cadenas, separamos y nos vamos al hueco siguiente y repetimos 3 puntos altos, 2 cadenas y continuamos. Otra vez 2 cadenas y vamos al hueco que sigue. Dos cadenas y acá ya nos muestra que tenemos 3 grupos, ¿verdad? No tenemos el hueco, entonces vamos a la primera cadena para formar el cuadradito o el rectángulo. Ahí, ¿verdad? Como al principio, así. Levantamos 3 cadenas que hacen del primer punto, giramos la labor y adentro de este hueco vamos a hacer 2 puntos altos porque ya tenemos el primero hecho con las 3 cadenas. 2 cadenas de separación y volvemos a repetir. El grupito de 3, 2 cadenas y el grupo de 3. Dos cadenas y continuamos, ¿sí? Cuando lleguemos acá vamos a tejer 2 puntos altos acá y en la tercera cadena vamos a levantar un punto alto. Para girar la labor vamos a hacer 5 puntos altos, 3 para levantar y 2 para doblar y vamos a clavar acá y seguimos repitiendo la secuencia como se presenta. Como ven es muy fácil, lo sacan enseguida el punto. Enseguida. Yo ya llegué a mi medida porque estoy haciendo una muestra, ¿verdad? Entonces esta sería la espalda, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer la separación de sisa y voy a hacer tantas cadenas como llegue al otro extremo. Todas esas cadenas que yo voy a realizar después las voy a contar para que sean exactas en el otro extremo y tenga 2 sisas o 2 mangas iguales. La misma no puede quedar ni muy justa al llegar al otro extremo ni muy holgado. Tiene que estar en un término medio. Y vamos midiendo. Vamos haciendo cadenas y vamos midiendo con el otro extremo. Yo todavía me falta, entonces sigo. Si ustedes no quieren que el bolero les quede tan justo y con tan poco ancho a la solapa delantera, lo siguen tejiendo a la banda esta. La delantera la siguen tejiendo tantas vueltas cuando aprendan a hacer ese punto hasta tener el ancho deseado que ustedes quieran. Este es otro tipo de bolero como ya les expliqué. Ya llegué y vamos a hacer un punto bajo acá. Punto deslizado, así, ahí llegué. Ahora un punto bajo en cada punto para llegar al otro extremo, ¿sí? Acá corresponde 2 porque es el hueco de las cadenas. Acá corresponde 3 porque son los 3 grupos, el grupo de 3 puntos altos, entonces serían 3. Y acá serían 2. Uno más y acá serían 3. Respetando eso, llegamos al otro extremo y vamos a contar cuántas cadenas tenemos acá. Las vamos a repetir acá, las vamos a unir con un punto deslizado y vamos a hacer los puntos bajos. Bueno, tengo marcadas las 2 sisas ya.
A mí me dio 64 cadenas. Aquí mismo donde terminé con el punto deslizado voy a levantar 2 cadenas, porque voy a hacer medias varetas, 2 cadenas de separación, ¿sí? Porque acá en este grupo van a ser medias varetas y acá también va a ser lo mismo, y 2 para separar. Levanto la lazada y cuento 1, 2, y en la tercera voy a empezar a levantar el primer grupo de medias varetas. Medias varetas es con una lazada sola. Lo tejemos y lo pasamos. Así quedaría 2 cadenas de separación, 1, 2, y en la tercera comenzamos de nuevo el grupo de 3 para después hacer el punto fantasía con ese volado tan bonito y característico que llevan los boleritos. Así va quedando y continuamos. Continuamos todo el contorno de igual manera, inclusive en la parte angosta hacemos exactamente lo mismo. Tengan la precaución de que cada una tiene su medida de su espalda y puede que no entre un grupo entero, o sea de 3, ¿sí? Si no les entra, no se preocupen, dejan una cadena sola de separación arriba y una abajo y entonces hacen el grupo de 3. Si les faltara cadena y no pueden hacer el grupo de 3, también lo que pueden hacer es tejer 2 medias varetas en un mismo punto y la otra media vareta en otro punto alterno consecutivo a ese. Entonces de esa manera les dará el múltiplo de puntos. No les puedo dar la medida exacta porque cada una tiene su medida de espalda. Entonces, conforme a ello, tengan esa precaución, pero no les va a quedar mal. O sea, es un truquito que uno hace para salvar esa distancia, ¿no es cierto? Continuamos tejiendo de igual manera todo el contorno y venimos y empatamos acá en la segunda cadenita de inicio. Bien, llego al final. Y recuerdan que habíamos levantado 2 cadenitas para hacer la primer media vareta y 2 para separar. En las 2 cadenitas primeras hacemos un punto deslizado y tenemos las 3 medias varetas, ¿verdad? Ahora nos vamos con punto deslizado al centro, más o menos al centro, y acá vamos a levantar nuestro primer abanico. 3 cadenas y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto, una cadenita y 2 puntos altos. Acá tendríamos nuestro primer abaniquito. Ahora hacemos 3 cadenas, vamos al siguiente espacio y levantamos otro abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. ¿Sí? El espacio de las 3 cadenas va a quedar arriba de la casita esta formada por las 3 medias varetas. Repetimos, 3 cadenitas, saltamos este lugar y en el hueco levantamos 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Así vamos a ir trabajando toda la vuelta hasta llegar aquí a la tercera cadena donde vamos a unir con punto deslizado. Unimos en la tercera cadena, ¿sí? Y acá mismo levantamos 3 cadenas y vamos a ir rellenando cada punto alto. O sea, nuestro abanico se va a extender, va a crecer un poquito más. En el medio toca un punto alto, una cadena, un punto alto. ¿Sí? Ya quedó más grandecito nuestro abanico. Antes tenía 2 y 2, ahora tiene 3 y 3. Otro punto alto y otro punto alto. Un punto alto sobre cada punto alto, 2 cadenas y acá en el centro hacemos un punto bajo. 2 cadenas y repetimos. Un punto alto,
uno adentro, una cadenita, un punto alto y los dos restantes que conforman nuestro abanico, ¿sí? Dos cadenas y un punto bajo. Así nos va quedando. Hacemos uno más, dos cadenas, un punto alto sobre cada punto alto de base, una cadena, un punto alto en el centro, una cadena, un punto alto y los dos restantes. Recordar siempre separar con dos cadenas y unir en el centro de las cadenas anteriores con un punto bajo. Así vamos a tejer toda la vuelta y vamos a venir a empatar acá. Dos cadenitas finales. Y empatamos en la primera cadena. Ahí. Nos vamos con punto deslizado, un paso adentro, ¿sí? Y empezamos. Tres cadenas del primer punto, un punto alto, una cadena, un punto alto. Del lado de afuera hacemos dos puntos altos, ¿sí? Entonces nos está quedando un abanico amplio y un abanico más corto, y así se va a repetir esta carrera en las que vienen, ¿verdad? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y acá tenemos 4. En la que viene vamos a tener 4, en la que le sigue vamos a tener 6. En la que tenemos 6 puntos altos y una cadena de separación vamos a hacer 3 cadenas de separación y nos vamos directamente a hacer los puntos altos correspondientes. Es un motivo fantasía de abanico de repetición. Tengan tranquilidad que no se van a perder, solamente van mirando el dibujo de la vuelta anterior. 3 cadenas, nos metemos uno después, dejando uno libre anterior, y seguimos repitiendo la secuencia. Puntos altos, cadena, puntos altos. 3 cadenas de separación. ¿Sí? Cuando terminan la vuelta van a hacer 3 cadenas de separación y van a poner un punto deslizado acá, ¿no es cierto? Y de acá mismo van a empezar a tejer y van a hacer 2 cadenas de separación y van a clavar acá. Van a tejer el motivo, 2 cadenas de separación y van a clavar acá. Es como la vuelta anterior, ¿sí? La que sigue repiten esta. La que sigue repiten esta y así sucesivamente. Van a tejer tantas carreras, perdón, como quieran el volado del bolero, ¿sí? Cuánta amplitud quieren del bolero. Recuerden que es un bolero original, un diseño pintoresco que es más bien para como un toque decorativo, ¿sí? No es de abrigo ni de nada, es para hacer pinta. Vamos a decirlo así, para hacer pinta, es un toque decorativo. Entonces, la parte de adelante le van a dar el ancho que ustedes quieran. Más ancho cubre más, menos ancho cubre menos. Ustedes ven, puede ser hasta la altura del corpiño, donde taparía el corpiño, ¿sí? A esa altura del busto. O puede ser más todavía y cerrarlo con un botón si desearan, ¿sí? Nos vemos a donde yo voy a terminar. Bueno, amigas, aquí llegué al final. Como ven, uno le da las vueltas que uno quiere, la cantidad de vueltas, para darle el vuelo necesario para cada prenda o a donde quieren que prenda. Si quieren que prenda bien al medio, vamos a hacer con la muñequita, bien al medio acá, o si quieren que quede cerca del busto,
también puede ser como les muestro en el video al comienzo, que queda bien a la altura del busto. Ahí queda perfecto porque este es el diseño de ese bolero. Pero en este caso, este bolerito es para mi nieta, que tiene 1 año y 3 meses casi. Se lo hice con ese vuelo y que se prenda bien al centro, ¿verdad? Y queda bien, bien bonito. No la tengo a ella disponible en este momento para que le vean qué bien que le queda pintado realmente con las calcitas y las leggings. Espero que lo hagan, que lo puedan disfrutar, que lo puedan hacer, lo puedan regalar o lo puedan vender. Les deseo una muy feliz Navidad, muchas bendiciones, muchas gracias por seguirme y por mirar en mi canal, y no se olviden de compartir en sus redes sociales. Hasta el próximo tutorial, que pasen felices fiestas.